Era una noche fría de noviembre en la Ciudad de México, en el exclusivo barrio de Polanco. Alejandro Villaseñor, un hombre de 52 años, dueño de una cadena de hoteles de lujo que valía más de 500 millones de euros, cenaba solo en su restaurante favorito, Casa Mestiza. La luz de la ciudad brillaba en la distancia, pero dentro de él todo parecía apagado. Aunque su vida profesional estaba llena de éxito, Alejandro cargaba con el peso de un dolor profundo que lo consumía. Esa noche no era una noche cualquiera. Alejandro estaba allí, en ese lugar que conocía tan bien, para conmemorar el 20º aniversario de la empresa que había fundado junto a su esposa, Lucía, quien había fallecido trágicamente en un accidente de automóvil 5 años atrás. Ese aniversario, que alguna vez habría sido una celebración llena de risas y recuerdos compartidos, ahora estaba marcado por una melancolía silenciosa. A pesar de su éxito en los negocios, su vida personal se había derrumbado con la muerte de Lucía. Alejandro estaba sentado en una mesa para dos con una copa de vino tinto en las manos. Su terno italiano de 3.000 euros no lograba ocultar las líneas de cansancio que marcaban su rostro. Sus cabellos, ahora con algunas canas, estaban perfectamente peinados, pero sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, reflejaban la tristeza de alguien que ha perdido algo fundamental. El anillo de oro blanco con el zafiro azul, herencia familiar, brillaba en su mano izquierda. Era la única pieza de joyería que siempre usaba, un símbolo de su linaje y de la historia de su familia. Mientras tomaba otro sorbo de vino, el pensamiento de Lucía invadió su mente una vez más. Pensó en ella como la mujer que había sido su compañera, su amiga, su amor. Ella había estado a su lado en todos los momentos importantes, en los buenos y en los malos, y ahora la ausencia de su sonrisa, de su risa, lo dejaba en un vacío abrumador. La mesa vacía frente a él lo hacía sentir más solo que nunca. En ese momento, una joven se acercó a su mesa. Era la camarera que normalmente lo atendía, y esa noche no era la excepción. Mariana, de 23 años, con ojos castaños que reflejaban una mezcla de juventud e inteligencia, se acercó tímidamente para ofrecerle más vino. Su sonrisa era algo nerviosa, pero sincera. Estaba acostumbrada a atender a clientes exigentes, pero había algo diferente en Alejandro. No podía explicarlo, pero había algo en su presencia que la hacía sentir que él no era solo un cliente más. ¿Le gustaría más vino, señor Villaseñor?, preguntó con voz suave. Alejandro la miró como si por un momento la viera realmente. Era joven, pero había algo en su mirada que parecía comprender más de lo que su edad sugeriría. Sí, claro. Más vino, por favor, respondió intentando sonreír, pero el peso del día lo hacía sentir agotado. Mientras ella se preparaba para servirle, algo en la actitud de Mariana llamó la atención de Alejandro. La forma en que miraba su anillo, casi como si lo reconociera. De repente la joven hizo una pregunta que lo dejó helado. «¿Su anillo?», dijo Mariana con cautela, como si se estuviera decidiendo a hablar. «Mi mamá tiene uno igualito al suyo». Alejandro se quedó petrificado. El anillo que llevaba, una joya única que había sido heredada de generación en generación, era algo que él conocía mejor que a sí mismo. Solo había 3 en el mundo. Uno de ellos estaba con él. Otro desapareció hace 25 años. Y el tercero, el más valioso, debía haber sido enterrado junto a Lucía, su difunta esposa. No podía ser posible. ¿Cómo era posible que Mariana mencionara algo así? ¿Cómo?, preguntó, sintiendo que su voz se rompía. «Tu mamá tiene un anillo igual». Mariana parecía confundida por la reacción de Alejandro, pero continuó hablando. «Mi mamá se llama Lucía Aguirre. Ella vive en Guanajuato. Tiene 47 años. Siempre ha dicho algo sobre un hombre llamado Alejandro, y siempre lo menciona cuando está triste, pero nunca me contó mucho de su pasado». Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. Lucía Aguirre. El nombre resonó en su mente como un eco. ¿Era posible que esta mujer, de alguna manera, estuviera conectada con su difunta esposa? Y esa coincidencia de nombres, de edades, ¿cómo podía ser? Mariana le mostró una foto en su celular.
Cuando Alejandro la vio, su corazón dio un vuelco. Era ella, Lucía, viva, frente a él. No había duda. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Todo lo que Alejandro pensaba que sabía sobre su vida, sobre su dolor, sobre su pasado, comenzó a desmoronarse. Lucía, su esposa muerta. ¿Estaría viva? ¿Cómo había podido estar tan cerca de él sin saberlo? Mariana observaba a Alejandro, que parecía estar completamente desconcertado. No sabía cómo reaccionar, pero algo en el rostro de Alejandro, la forma en que miraba la foto, le decía que este encuentro cambiaría todo para él. «Yo tengo que ver a esta mujer», dijo Alejandro, de forma casi urgente, sin pensarlo demasiado. Mariana, aunque sorprendida, asintió. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero vio en los ojos de Alejandro algo profundo, algo que lo llevaba a buscar respuestas. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó ella, sin saber si eso sería lo correcto. «Sí, por favor. Vamos ahora. Necesito saber la verdad». Alejandro respondió, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia lo desconocido. Aquel viaje, que comenzó como una simple consulta de cena, estaba a punto de llevarlos a un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La ciudad de Guanajuato los esperaba, pero lo que encontrarían allí sería mucho más que respuestas. Sería un enfrentamiento con el pasado, con las mentiras que habían marcado la vida de Alejandro y con la verdad que, ahora, parecía estar por fin a punto de revelarse. Era ya cerca de la medianoche cuando Alejandro Villaseñor y Mariana comenzaron su viaje hacia Guanajuato. El coche de Alejandro, un Audi de lujo, cortaba la oscuridad de la carretera. La Ciudad de México ya quedaba atrás, sumida en la vastedad del campo, mientras la luna iluminaba tenuemente el camino. Los pensamientos de ambos viajaban a través de recuerdos y dudas, pero sobre todo, hacia una verdad que todavía se les escapaba. Alejandro al volante sentía como el peso de los años de soledad lo aplastaban, pero había algo más fuerte en su interior, la urgencia de descubrir la verdad. Había creído durante 5 largos años que Lucía había muerto. Un accidente de tráfico, un funeral que marcó el fin de su vida como la conocía. Pero ahora, tras esa extraña revelación de Mariana, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Lucía Aguirre. Un nombre tan cercano al de su esposa, pero con un tinte de misterio que no lograba comprender. Y el anillo, un símbolo de su familia, había aparecido de la nada en las manos de una mujer que, de alguna manera, parecía tener la misma conexión con su vida. Mariana, sentada a su lado, observaba el perfil de Alejandro. Aunque él trataba de mantener la calma, podía sentir la tensión en su postura. Aquella noche, los dos eran extraños, compañeros de un viaje marcado por la incertidumbre. Mariana no dejaba de pensar en su madre. Su vida había sido un misterio durante años, marcada por la distancia, por los silencios de Lucía. Nunca le contó mucho sobre su pasado, solo fragmentos dispersos sobre un hombre llamado Alejandro. Pero ahora, al verlo allí, a su lado, todo parecía tener sentido. «¿Qué esperas encontrar en Guanajuato?», preguntó Mariana, rompiendo el silencio que había pesado en el coche desde que salieron. Alejandro la miró de reojo, como si la pregunta fuera una interrupción en sus pensamientos, pero la mirada de la joven reflejaba una curiosidad genuina, tal vez la misma que él sentía por dentro. «No lo sé, Mariana», respondió, su voz rasposa, quebrada por el peso de sus pensamientos. «Solo sé que necesito saber si esto es real, si mi esposa está viva, o si todo esto es una mentira que he estado viviendo durante años». Mariana asintió lentamente. Aunque ella misma no comprendía por completo la magnitud de lo que estaba sucediendo, sentía que su madre, de alguna manera, había estado conectada con todo esto. Lucía Aguirre. Algo en ese nombre le decía que el destino de su madre estaba irremediablemente atado a Alejandro, incluso sin ella saberlo. La carretera se alargaba ante ellos. El silencio del trayecto solo se rompía por el sonido del motor del coche y las luces intermitentes de los faros. A medida que avanzaban,
Mariana comenzó a contar historias de su madre, fragmentos de su vida que nunca le había compartido. Habló de la infancia de Lucía en Guanajuato, de cómo había vivido con su madre y su hermano, y de cómo había decidido mudarse a la Ciudad de México en busca de un futuro mejor. Pero lo que más la intrigaba era cómo su madre, a pesar de ser una mujer fuerte y decidida, había guardado tantos secretos. ¿Por qué nunca le habló de su pasado? ¿Por qué nunca mencionó a Alejandro? Mi mamá siempre fue muy reservada con su pasado. A veces, cuando veía fotos viejas, se ponía triste, pero nunca decía nada. Solo mencionaba a un hombre llamado Alejandro. Cuando estaba triste, cuando nadie la veía, murmuraba su nombre, explicó Mariana, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había creído sobre su vida, todo lo que había conocido de Lucía, comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo pudo ella vivir toda esa vida a su lado y nunca decirle la verdad? Pensó en los días que había pasado esperando su regreso, en los años que había dedicado al trabajo construyendo imperios, cuando lo único que realmente importaba era lo que había dejado atrás. El coche avanzaba sin detenerse, como si la carretera misma los estuviera llevando hacia una revelación inevitable. Cuando llegaron a Guanajuato, la ciudad estaba envuelta en un aire fresco de madrugada. Las calles estrechas y empedradas se iluminaban con luces tenues y el sonido del viento entre las casas viejas de colores cálidos parecía contar historias olvidadas. Mariana guió a Alejandro por las calles sinuosas hasta un antiguo edificio de 2 plantas donde ella vivía con su madre. El lugar era modesto, pero lleno de vida. Los muros de la casa reflejaban la historia de una vida tranquila, aunque marcada por los secretos que nunca se contaron. Al llegar, Mariana tocó la puerta con suavidad. El sonido de la madera golpeando la puerta resonó en el aire silencioso de la madrugada. Después de un largo momento, la puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció en el umbral. Tenía el cabello ligeramente grisáceo y la mirada cansada. La expresión en su rostro pasó de la sorpresa al miedo cuando vio a Alejandro frente a ella. «Lucía», susurró Alejandro, casi sin poder creer lo que veía. Lucía se quedó paralizada, mirando a Alejandro como si él fuera una aparición. El tiempo parecía haberse detenido. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. Mariana, parada a un lado, observaba la escena, sin saber qué hacer, qué decir. Finalmente, Lucía habló, su voz quebrada. «¿Alejandro? ¿Eres tú? No puedo creerlo». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Alejandro, mientras su voz se desbordaba de emociones reprimidas durante tanto tiempo. «He vivido todos estos años creyendo que habías muerto, creyendo que te perdí para siempre. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué?» Lucía se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. El peso del pasado la había alcanzado de manera imprevista, y ahora, frente a la verdad, todo lo que había intentado esconder se desmoronaba. «Entremos, Alejandro. Es hora de hablar». Dentro del apartamento las paredes guardaban silencio, pero el aire estaba pesado con los recuerdos. Lucía les contó a Alejandro y Mariana la historia que había estado guardando durante tantos años. Reveló que no había muerto en el accidente de coche, sino que había fingido su muerte para proteger a su familia. Alejandro, sin saberlo, se había visto envuelto en una red de mentiras y peligro debido a sus negocios con Mauricio Navarro, un hombre con quien estuvo involucrado en actividades ilícitas. «Mauricio me amenazó, Alejandro. Si no desaparecía, él te mataba a ti. Y yo no podía arriesgar mi vida ni la de Mariana. Así que tuve que huir», explicó Lucía, su voz entrecortada. Mariana, que escuchaba en silencio, se sintió completamente perdida. La mujer que la había criado, la que siempre le había dado amor y cuidado, tenía una historia completamente diferente a la que ella había creído. «Yo lo hice todo por ti, hija», dijo Lucía mirando a Mariana. «Te protegí. Te mantuve lejos de este mundo, lejos de Alejandro. Pero ahora no sé qué hacer». Mariana se levantó,
completamente abrumada por las revelaciones. Salió de la casa sin decir una palabra, necesitando procesar todo lo que acababa de descubrir. Alejandro y Lucía se quedaron en silencio, mirando las cicatrices de un pasado que ya no podía ser ignorado. El pasado, finalmente, había regresado para enfrentarles. El aire de Guanajuato, fresco y nocturno, parecía cargado de una pesada quietud después de que Mariana saliera abruptamente de la casa de Lucía. Alejandro y Lucía se quedaron frente a frente, en un silencio denso que parecía separarles aún más que los años de separación. La mujer que él había creído muerta por tanto tiempo estaba frente a él, pero las palabras no fluían con la misma facilidad con que las había compartido en sus recuerdos. Las miradas entre ambos reflejaban todo lo que no se había dicho durante 2 décadas. Lucía, con los ojos hinchados de tanto llorar, tomó asiento en una silla cerca de la ventana. Alejandro la observaba desde la puerta, aún atónito, como si no pudiese creer lo que estaba pasando. Lo que años atrás había sido un duelo, una tragedia, ahora se transformaba en algo más complejo y ambiguo. «Ella se va a enojar, ¿verdad?», dijo Lucía, casi como un suspiro. «Nos va a odiar, Alejandro. Lo sé». Alejandro respiró profundamente, intentando calmar su mente, pero la tensión en su cuerpo no desaparecía. Cada palabra que Lucía decía era como una estocada en su corazón, porque se daba cuenta de que todo lo que había creído sobre su vida, sobre su amor por ella, no era lo que había pensado. «No», Alejandro finalmente contestó, con la voz rasposa. «Mariana no nos odiará. Solo necesita tiempo. Yo también lo necesito». Ambos se quedaron en silencio un momento, con el peso de la situación presionando en sus mentes. Finalmente, Alejandro se acercó y se sentó frente a Lucía, en un intento de crear un espacio en el que pudieran hablar, aunque fuera por primera vez en años. «¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada?». La pregunta salió de sus labios con una mezcla de frustración y tristeza. Se había preguntado muchas veces sobre eso, durante todas las noches que había pasado preguntándose qué habría hecho si hubiera sabido la verdad. Lucía cerró los ojos por un momento, como si intentara organizar sus pensamientos. Se veía agotada, pero en su rostro había una expresión que revelaba el amor profundo que aún guardaba, a pesar de los años de separación. Porque sabía que, si te decía la verdad, si te contaba lo que había descubierto, lo que Mauricio me había hecho, habrías intentado impedírmelo, y si lo hacías, él nos habría matado a los dos, a ti y a mí. Mariana. Ni siquiera nacía aún, Alejandro, pero yo sentía que la única manera de protegerla era desaparecer, y eso hice. Desaparecí de tu vida, y de la de todos. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pensó en todos esos años de soledad, en cómo había quedado atrapado en su dolor, sin saber que Lucía había hecho lo mismo por él. A lo largo de todo ese tiempo, él había creído que el destino les había separado cruelmente, pero ahora veía que la realidad era mucho más dolorosa. «Si yo hubiera sabido», murmuró bajando la cabeza derrotado, «si yo hubiera sabido que estabas viva, no habría dejado que me robaran esos años. No habría aceptado el silencio. Pero, Lucía, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me buscaste cuando él murió? ¿Por qué todo esto tuvo que quedarse en secreto?» Lucía se puso de pie y caminó lentamente hacia la ventana, mirando las luces tenues de la ciudad. Sabía que esa pregunta estaba más allá de sus fuerzas para responderla, pero aún así, intentó articular una respuesta, una que no fuera dolorosa, pero que lo era. «Yo no era la misma, Alejandro. Cuando Mauricio murió, todo había cambiado para mí. Ya no era la mujer que tú amaste. Sentí que el daño ya estaba hecho. Sentí que todo lo que teníamos había quedado atrás. Ya no sabía cómo empezar de nuevo». La angustia de Alejandro era evidente, pero también lo era su comprensión. Él la miraba y veía más allá de las palabras. La verdad estaba ahí, dolorosa y cruda, pero tenía que salir a la luz. Era la única manera de seguir adelante. «No sé qué pensar», dijo Alejandro finalmente, «pero ahora entiendo, y si hay algo que sé,
es que todavía te amo. Y lo único que quiero ahora es tener la oportunidad de reconstruir todo lo que perdimos, lo que perdí, lo que te hice perder. Lucía no pudo evitar que unas lágrimas se desbordaran de sus ojos. No era el llanto de arrepentimiento, sino de liberación. Por fin podían hablar. Por fin la verdad salía a la luz. Te perdono, Alejandro, pero no solo por ti, también por mí, porque en todo este tiempo yo también te he extrañado. Te he buscado en mis recuerdos, pero no tenía el valor de enfrentarte. Ya no sé cómo empezar de nuevo, pero si hay algo que quiero, es hacer todo lo que pueda para que nuestra hija, para que Mariana, no sienta que la hemos engañado. La confesión de Lucía fue un punto de inflexión, pero no suficiente para sanar la herida profunda que había dejado su desaparición. La conversación había empezado, pero lo que realmente importaba, lo que necesitaban, era tiempo. Tiempo para que Mariana, la hija de ambos, pudiera aceptar la verdad. Porque aunque el amor entre Lucía y Alejandro seguía vivo, la verdad ya no podía esconderse. Pero la puerta de la casa se abrió nuevamente. Mariana, visiblemente alterada, volvió a entrar. Ella había caminado por las calles de Guanajuato sin rumbo, tratando de organizar en su mente la avalancha de revelaciones que acababa de recibir. Cada paso que daba la llevaba más lejos de la vida que había conocido, pero también la acercaba a la mujer que pensaba que era su madre y a un hombre que pensaba que era un extraño. Entonces, ¿es cierto?, Mariana preguntó con una voz temblorosa. Ustedes son mis padres, y todo lo que me dijeron fue mentira. Lucía trató de acercarse a su hija, pero Mariana la interrumpió levantando la mano. No estoy diciendo que no lo entienda. Sé que me protegiste, pero eso no cambia que me negaste la verdad, me mentiste. Me dejaste vivir una vida que no era mía. Yo no soy solo la hija que te dolió perder, soy mucho más. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué esconderme todo esto? Alejandro intentó acercarse, con el corazón a la deriva. Estaba buscando las palabras correctas, pero todas se sentían vacías. Finalmente se acercó a ella y la tomó suavemente de las manos. Si yo hubiera sabido que existías, te habría buscado, te habría encontrado. Nunca quise que vivieras con la mentira, Mariana. Si pudiera regresar el tiempo, no dejaría que todo esto sucediera. Te lo prometo. Mariana miró a ambos con el rostro tenso, pero al mismo tiempo se veía vulnerable, como si estuviera rompiendo una parte de sí misma. No sé qué hacer con todo esto. Es demasiada verdad para procesar. ¿Y ahora qué? Lucía la abrazó con suavidad. Sus lágrimas caían mientras sus palabras eran impregnadas de dolor y amor. Alejandro se unió al abrazo y por primera vez en muchos años estaban juntos, aunque rotos, aunque fragmentados, pero con el amor intacto. Mariana, entre sollozos, se apartó de ellos después de un rato. Miró a sus padres, la familia que había perdido durante tanto tiempo, y decidió que aún había un largo camino por recorrer. La verdad les había alcanzado, y aunque el amor estaba ahí, no todo podía repararse de inmediato. El aire de la mañana siguiente a la confrontación entre Alejandro, Lucía y Mariana estaba impregnado de una quietud incómoda, como si la ciudad misma supiera que algo importante había cambiado en el núcleo de esa familia rota. Cada uno de ellos estaba atrapado en sus propios pensamientos, en el eco de las palabras que se habían dicho la noche anterior. Habían compartido el dolor, pero las preguntas seguían flotando en el aire, sin respuestas definitivas. El regreso a la normalidad no iba a ser algo simple, pero todos sabían que la verdad había abierto una puerta que no podía cerrarse de nuevo. Mariana pasó la noche en la pequeña casa de su madre, donde las conversaciones se habían detenido de golpe después de la última revelación. Alejandro había regresado a su hotel, aún intentando procesar lo que había aprendido en tan pocas horas. La sensación de haber perdido tanto tiempo se mantenía en su pecho como un peso. No solo el tiempo perdido con Lucía, sino también con Mariana, su hija, a quien no había conocido por más de 20 años. La angustia por la mentira, por la protección que había sido dada con tanto amor, pero también con tanto costo,
seguía torturando su mente. Mariana, por su parte, pasaba las primeras horas del día en el pequeño comedor, con la mirada perdida mientras observaba el café que había preparado para sí misma. Su mente aún estaba llena de caos, el dolor de la mentira, el desconcierto de descubrir que su madre había hecho todo esto por su protección, aún le quemaba en las entrañas. No sabía si debía sentirse agradecida o traicionada. Siempre había vivido con la ausencia de su padre, una figura que le había sido mostrada solo a través de historias, fotos viejas y recuerdos distantes. Ahora que la verdad se desmoronaba a su alrededor, no sabía si las piezas encajaban de manera lógica o si todo se había convertido en un laberinto de sentimientos confusos. Mientras tanto, Lucía se encontraba sola en la sala de la casa, frente a las puertas abiertas que dejaban entrar una suave brisa de la mañana. El peso de las décadas de silencio la oprimía. Por fin, el secreto más grande de su vida había sido revelado, pero en ese momento aún no sabía qué esperar de su hija. La había protegido toda su vida, pero al mismo tiempo la había dejado en la oscuridad. ¿Cómo reconstruir lo que se había destruido? ¿Cómo reconstruir el amor que había sido abandonado por tanto tiempo? Pasaron las horas y la calma de la mañana fue interrumpida cuando Mariana apareció en la sala. La joven había tomado la decisión de enfrentar la situación, de dar ese primer paso hacia la verdad. Se sentó frente a su madre y por primera vez desde la revelación, la miró con una mezcla de emociones que no podía controlar. «Mamá, necesito entenderlo todo», Mariana dijo, su voz sonando más firme que la noche anterior. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué nunca me contaste la verdad?» Lucía respiró profundamente, y por un momento su mirada se llenó de dolor, de arrepentimiento. Sabía que la culpa la acompañaría siempre, pero también sabía que el tiempo para esconderse ya había pasado. «Porque te protegí, Mariana», respondió Lucía suavemente. «Protegí tu vida, tu futuro. Cuando te vi crecer, cada día me recordaba lo que me vi obligada a hacer. La mentira era mi forma de amarte sin causarte más dolor del que ya tenías». Mariana frunció el ceño. Sus pensamientos y emociones se entrelazaban, creando un torbellino en su interior. «Pero mamá, ¿quién soy yo ahora? Si mi vida entera era un espejismo, ¿cómo puedo empezar de nuevo? ¿Cómo puedo confiar en ustedes dos después de todo esto?» Lucía se acercó a ella, con el corazón roto al ver el sufrimiento de su hija. Con suavidad le tomó la mano. «No pido que me perdones ahora, hija. Solo quiero que entiendas que lo hice por ti, para que pudieras tener la vida que yo nunca pude darte. El miedo de perderte me hizo tomar decisiones que ahora parecen equivocadas, pero todo lo que hice fue para mantenerte a salvo». Mariana apartó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Se levantó de la silla, cruzó la habitación y se asomó a la ventana. La confusión la invadía y no sabía si sus sentimientos eran de rabia, tristeza o algo aún más profundo, algo que todavía no podía identificar. «¿Y ahora qué?», preguntó, sin girarse. «¿Qué vamos a hacer con todo esto?». Lucía caminó hacia ella y la abrazó con fuerza, como si intentara transferir todo el amor que había guardado durante todos esos años de silencio. «Ahora, hija, lo único que podemos hacer es empezar de nuevo, y lo haremos juntos, porque aunque el pasado no puede borrarse, siempre podemos reconstruir el futuro». Alejandro, que había estado fuera durante el tiempo en que madre e hija discutían, entró en la casa en ese momento. Observó la escena, la tensión, el amor silencioso que se estaba compartiendo. Sabía que la reconstrucción de lo que alguna vez fue una familia no sería fácil, pero la semilla ya había sido plantada. No podría deshacer lo que sucedió, pero ahora podría ayudar a construir lo que estaba por venir. Se acercó con cautela a las dos mujeres. «Mariana, Lucía, no sé cómo lo haremos, pero quiero intentar todo para ser parte de sus vidas. Mi vida, todo lo que he hecho, no tiene sentido sin las dos. Y aunque no podemos cambiar el pasado, lo que más quiero es estar aquí ahora con ustedes». Mariana lo miró con desconfianza, pero también con un destello de esperanza.
No sabía si podía perdonarlo, si podía aceptarlo en su vida después de tantos años de dolor y ausencia, pero algo en sus palabras la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la reconciliación. «No prometo que sea fácil», dijo Mariana, con voz firme pero suave. «Pero estoy dispuesta a intentarlo por mí y por ustedes». A lo largo de las siguientes semanas, la familia Mendoza Ruiz empezó a reconstruirse. Pasaron tiempo juntos, compartiendo los momentos cotidianos que se habían perdido. Alejandro y Lucía intentaron sanear las heridas de su pasado, mientras que Mariana, aunque aún insegura, dio pequeños pasos hacia la aceptación. El proceso no fue inmediato, pero cada conversación, cada gesto, los acercaba más a la verdad y al perdón. Lucía se comprometió a contarle todo a Mariana, sobre la vida que había vivido en secreto, las razones que la habían llevado a tomar las decisiones que tomó. También le habló sobre su amor por Alejandro, un amor que nunca había dejado de existir, a pesar de los años de separación. Por su parte, Alejandro asumió la responsabilidad de todo lo que había perdido, aceptó su culpa y prometió hacer todo lo posible por recuperar el tiempo que había perdido, no solo con Lucía, sino también con Mariana. El hecho de que las dos mujeres estuvieran dispuestas a darle una oportunidad, aunque fuera pequeña, le dio la esperanza de que aún había tiempo para reparar lo irremediable. Después de meses de esfuerzos constantes por reconstruir las relaciones que habían estado fracturadas durante tanto tiempo, la familia Mendoza Ruiz finalmente comenzó a encontrar un equilibrio. Cada uno de los miembros había pasado por su propio proceso de sanación y aceptación, y aunque las cicatrices del pasado seguían siendo parte de ellos, había un sentido de esperanza renovado que los unía. Mariana había completado su primer semestre de psicología y sentía que estaba finalmente construyendo su futuro con base en la verdad. A medida que avanzaba en sus estudios, comenzó a comprender mejor las emociones que la habían guiado hasta ese punto de su vida. Comprendió que no solo había estado en una búsqueda de respuestas sobre su identidad, sino que también se encontraba buscando su propio propósito, su propia voz dentro de la historia de su familia. Lucía, por su parte, continuaba dedicándose a la Fundación Carmen y Sofía. El legado de la fundación no solo se había convertido en un refugio para mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad, sino también en un lugar de transformación personal para ella. El dolor del pasado ya no la consumía. Ahora estaba comprometida a compartir lo que había aprendido sobre el perdón y la superación con quienes lo necesitaban. Cada conversación, cada historia que escuchaba en la fundación, la acercaba más a la paz que tanto anhelaba. Su vida no solo era un testimonio de resiliencia, sino también un faro de esperanza para aquellos que creían que nunca podrían encontrar la redención. Alejandro, después de haber dejado atrás las sombras de su antiguo imperio hotelero, dedicaba más tiempo a proyectos filantrópicos. Su vida profesional ya no estaba marcada por la competencia despiadada ni por las negociaciones frías, sino por la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, su enfoque en la sostenibilidad y la ética dentro de sus negocios le dio una nueva perspectiva sobre lo que realmente significaba el éxito. Los hoteles que antes habían sido su mundo, ahora formaban parte de un proyecto más grande, un modelo de negocio que incorporaba prácticas responsables y humanitarias. Alejandro había encontrado una forma de redención, una forma de contribuir al mundo de manera significativa. El trabajo conjunto entre los tres comenzó a dar frutos. La Fundación Carmen y Sofía no solo creció en apoyo, sino que también se convirtió en una plataforma para otros proyectos sociales que se centraban en la salud mental, la integración familiar y el apoyo a personas que, como Lucía, Mariana y Alejandro, habían vivido en la oscuridad del silencio y la mentira. La familia no solo había sanado a nivel individual, sino que ahora estaban utilizando su experiencia para sanar a otros. En uno de los viajes que la familia realizó a un pequeño pueblo en la costa, donde un nuevo proyecto de la fundación iba a ser inaugurado, el aire fresco del mar los envolvía mientras caminaban juntos por la playa.
Era un día soleado, y por primera vez en mucho tiempo, los tres se sintieron completos, no porque tuvieran todo resuelto, sino porque habían aprendido a convivir con sus imperfecciones y heridas. Mientras caminaban por la orilla, Sofía, ahora más madura y segura de sí misma, se detuvo y miró a su madre y a su padre con una sonrisa. «Quiero agradecerles por no rendirse», dijo, su voz llena de emoción. «No solo por mí, sino por ustedes mismos. Me han enseñado que el amor, aunque no siempre se vea de la forma que esperamos, siempre tiene una manera de encontrar su camino». Lucía la miró con una sonrisa triste pero orgullosa. «Siempre hemos sido una familia, Sofía. Aunque no lo supieras, aunque no lo entendiéramos, siempre estuvimos destinados a serlo». Alejandro, tomando la mano de Lucía, asintió. «El amor verdadero no siempre es perfecto, pero siempre, siempre es real. Y nosotros lo hemos vivido, a pesar de todo lo que pasó». Ese día, en la playa, la familia Mendoza Ruiz entendió que el renacimiento no era solo sobre encontrar la paz, sino también sobre aprender a abrazar las partes rotas de uno mismo. Porque lo que los unía no era la perfección, sino la capacidad de sanar, crecer y seguir adelante. La historia de la familia Mendoza Ruiz no terminó en ese verano. La reconstrucción, aunque ya avanzada, continuó, porque en la vida siempre hay más que aprender, más que sanar y más que dar. Pero lo que sí quedó claro es que, cuando el pasado es doloroso, el verdadero desafío es no dejar que esa oscuridad determine el futuro. En una noche tranquila, en una cena familiar, Sofía levantó su copa, rodeada por los padres que la habían aceptado de nuevo y por el amor que había reconstruido con ellos. «A las segundas oportunidades», brindó. «A la familia», dijo Lucía, mirando a Alejandro con amor, sabiendo que aún quedaban desafíos pero que juntos los enfrentarían. Alejandro sonrió y alzó su copa. «Y a la vida, que siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo». La familia brindó, y esa noche el aire estaba lleno de esperanza, porque finalmente comprendieron que no importa cuántas veces la vida los haya puesto a prueba, siempre podrían reconstruir lo que parecía irrecuperable, y a partir de ese momento sabían que su amor sería lo que les daría fuerza para enfrentar todo lo que viniera. Y así, la historia de la familia Mendoza Ruiz se convirtió en un testimonio de que incluso cuando todo parece perdido, el amor puede ser la chispa que encienda el renacimiento. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.